Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis, Lucho para los amigos suscriptores, a los que me siguen, ahí síganme en mis redes. Vamos a analizar en esta ocasión la acción de SMU, una acción que me pidió Felipe ahí en los comentarios y Andrea en mi Twitter, así que ya saben, suscríbanse, síganme y anímense a dejarme comentarios para estar viendo las acciones que les gustaría que analizara. Así que sin perder más tiempo, vámonos a SMU. Y como siempre vamos a partir por el gráfico un poco para ver qué historia nos está contando la empresa. Hasta el 2017 la empresa era privada, no cotizaba en bolsa. Luego ahí en el 2017 se abrió en bolsa y tuvo un comportamiento bastante bueno durante un año, hasta el 2018. Luego tuvo un techo, digamos, y en esta parte que yo le acabo de marcar se dio a conocer el tema de la colusión de los pollos que hubo con varios supermercados y eso le empezó a pegar a la acción. Luego tuvimos el tema de octubre del 2019, que ya todos sabemos qué pasó, ahí todas las acciones se fueron bastante a piso. Luego vino la pandemia, entonces la golpeó aún más y llegó a cotizar a finales del 2021 a casi 75 pesos, 80 pesos. Estaba muy botada SMU. Yo no la había analizado antes de haberla analizado, hubiese comprado unas poquitas en este nivel, ya les voy a explicar por qué. Y ahora este último año, digamos de mediados del 2022 hasta ahora, se pegó un buen rally en el que casi se duplicó, pasó de 75 a 140 casi, y ahora estos últimos meses se ha estado posicionando bastante en el rango de los 140 pesos, pareciera ser que va a comenzar a lateralizar esta acción. Entonces, antes de pasar a analizar su número para ver cómo lo ha hecho SMU, veamos más o menos qué hace, qué nos cuenta la empresa, cuáles son las generalidades. Entonces, para hacernos una idea general de lo que hace SMU, nos vamos a ir a una de sus últimas presentaciones que tiene en su página y aquí podemos ver ya más o menos a qué se dedica. En esta primera hoja ya podemos ver más o menos a qué se dedica SMU y es que está enfocada en el tema de los supermercados, en múltiples formatos como ellos nos indican. Tiene a cargo la marca Unimark, el tema Alvi, estas dos de abajo, la Mayorsi y la Maxi, creo que se están posicionando en Perú, están iniciándose allá, y otro par de supermercados tipo mayorista. Luego nos informa que es el tercer player dentro del mercado de los supermercados con un 17% de participación y que el foco de sus ventas está enfocado aquí en la industria defensiva de los alimentos, o sea, me imagino que alimentos no perecibles, bebidas, cosas básicas. Aquí ya nos empieza a dar más detalle de su supermercado, y en donde nos dice que el supermercado Unimark es prácticamente el 68% de sus ingresos, o sea, ahí está el foco en el Unimark. Luego tenemos los mayoristas, que por ejemplo este Chanchito del 16%, el Albi otro 14% y en Perú un 2%. En Perú está partiendo recién, así que hay que darle tiempo. Luego aquí nos muestra más o menos dónde están ubicados principalmente sus supermercados y vemos que están enfocados bastante en el norte y en el sur, no así en el centro, digamos la región metropolitana, región de Valparaíso, y ahí puedes ver más o menos cuál es la distribución en cada región. Luego nos dice que el foco de sus clientes son más o menos la clase media baja. En esta hoja nos muestra más o menos cuál ha sido la historia de su evolución en la última década, partiendo por el tema de la adquisición de muchos supermercados, generalmente son supermercados regionales, que los fue transformando la marca Unimark. Entonces luego de integrarlo vino el tema de optimizar su funcionamiento, mejorar el negocio, y en los últimos 5 años digamos que está en una etapa de crecimiento y sacarle rentabilidad, mejorar los procesos, mejorar la productividad de su supermercado. Vamos a ver si lo ha logrado. Si seguimos avanzando en la presentación, nos indica que tiene pensado para su plan estratégico de los siguientes 2 años hasta el 2025, va a abrir un total de 58 nuevas tiendas. Está haciendo un crecimiento importante el Unimark. Dice que adquirió los supermercados Montserrat y los va a reconvertir. Así que bastante bueno. Dice que va a tener crecimiento en la región metropolitana de Valparaíso, que era lo que estábamos viendo recién, que es donde están más flojitas, y va a combinar algunas tiendas en tema de Unimark Albi. O sea, de lo que estoy viendo un crecimiento importante, así que podrían venirse buenos ingresos a futuro. Vamos a verlo. Dice también que va a enfocarse en el tema del comercio electrónico, las ventas online, y que también va a mejorar sus procesos productivos para mejorar la productividad en general. Y aquí en esta lámina tenemos el resumen de todo lo que yo te acabo de decir. Nuevas tiendas, reconversiones, comercio electrónico, marcas propias, mejorar la red logística, tener un centro de distribución robotizado, el tema de energías renovables, centralizarse. Es un plan bastante bueno y ambicioso en mi opinión. Ahora hay que ver si se va a cumplir, hay que ver si lo ha hecho en el pasado. Lo vamos a ver a través de los números. Y aquí empiezan a aparecer algunos datos financieros que ya no son de interés. Por ejemplo, nos dice que para el 2025 espera generar un EBITDA. Acuérdense del EBITDA, que es este beneficio ajustado, que es el beneficio antes de depreciación, amortización, impuestos e intereses, y que es utilizado en general por la industria. Luego es tarea de nosotros ver si este EBITDA nos sirve o no, pero finalmente ver si este se convierte en utilidad real. Ya nos dice que va a generar
para el 2025 350 mil millones de pesos en EBITDA, que va a bajar su ratio financiero desde los actuales 3,4 hasta el 2,2, 2,5, y que para el 2025 un CAPEX, un capital de expansión, digamos de inversión para seguir creciendo, que va a gastarse otros 265 mil millones de pesos. Vamos a dejar por ahí anotados estos números para ver si efectivamente luego son capaces de lograrlo y qué implicaría eso. Y finalmente nos muestra aquí un gráfico para ver cómo han evolucionado sus diferentes ratios o números financieros. Por ejemplo, aquí vemos que los ingresos por venta son crecientes, lo mismo el margen se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años. Lo mismo acá tenemos una tendencia de cómo han ido creciendo sus costos operacionales. Lo importante acá es que los ingresos, que en este caso han crecido un 8,4% anualizado, te crezcan más que lo que te crecen los costos. De lo contrario, los costos te subirían más de lo que tú vendes y eso sería malo para la empresa, así que aquí estamos bien. Lo mismo el EBITDA, vemos cómo ha ido creciendo en general en los últimos 5 años y que eso también se ha trasladado al tema de la utilidad. Y en esta hoja hay una información relevante que vamos a ver cuando veamos el balance, y aquí nos dice que dentro de sus activos tiene un 20% en activos por pérdidas tributarias. Y ahí uno dice, ¿qué es eso? Entonces, si uno se va a leer abajo, dice SMU acumulado pérdidas tributarias y cuenta con un activo por encuentro diferido de tanto. Bajo la ley chilena, estas deudas no vencen y se compensan, a esto es importante, se compensan con impuestos a la renta de periodos futuros. Este es un concepto contable un poco complicado de entender y más difícil de explicar, pero para hacértelo un poquito simple, sería como que SMU está haciendo tantas adquisiciones, está haciendo tantas inversiones que eso se considera como un gasto. Y los gastos van al estado de resultados y se restan de los ingresos que tú vayas a tener hasta llegar finalmente al beneficio total. El tema es que no pueden poner de un paraguaso ese gasto importante que hicieron al adquirir un edificio, una marca, porque alteraría mucho el estado de resultados y finalmente tendría una pérdida. Entonces la contabilidad te permite que durante los años sucesivos que vengan tú vayas de a poco poniendo ese gasto y eventualmente, como dice aquí en la presentación, deducir impuestos o no pagar impuestos. Ya lo vamos a ver en los números. Y aquí en la parte derecha te dice más o menos cuál ha sido el CAPEX, cuánto ha gastado en expandir su negocio en los últimos años. En general se ve bastante bien el plan que te presenta SMU, tanto lo que ha hecho en el pasado como lo que pretende hacer ahora en el futuro, pero hay que contrastar esa información con los números. Así que vamos a partir rápidamente por el balance, echarle una miradita. Lo primero que vamos a hacer es comparar el número de activos con el de pasivos. Vemos que aquí en los activos tiene casi 2.300 mil millones de pesos. Vamos a dejarlo en 2.300 millones para entendernos. Son números muy grandes. Y en pasivos tendríamos que sumar el corriente con el no corriente, que nos debe dar más o menos 1.500 millones de pesos. O sea, en activos 2.003, en pasivos 1.500. O sea, estamos bien. Tiene más activos que pasivos. Ahora, si analizamos el detalle de los activos, vemos que tiene más o menos 500 millones en activo corriente. De esos 500 millones tiene 136 en efectivo, en cash, que parece ser que se mantiene respecto a otro año. Luego aquí tenemos el tema de los inventarios, que aquí siempre es bueno estar revisándolo en este tipo de industria, de que no se les estén disparando, que no estén subiendo mucho. Ahora, dada la naturaleza de SMU, sabemos que siempre va a tener harto inventario. El tema es cuánto lo va rotando. Por ejemplo, aquí nos sube de 145 a 152, que no necesariamente es malo, porque si le están creciendo las ventas, se entiende, pues tiene que tener más producto para vender. Así que no veo problema aquí en el activo corriente. Luego, si nos vamos al activo no corriente, que son 1.800 millones de pesos aproximadamente, vemos que se nos concentra principalmente en estos tres ítems, que serían plusvalía, propiedades y activos por impuestos diferidos. Aquí ya vemos lo que estábamos viendo en la presentación, el famoso activo por los impuestos diferidos. Digamos que SMU tiene un saldo a favor para reducir en impuestos cuando le corresponda pagar a futuro por casi 500 mil millones de pesos. Es bastante lo que tiene por diferir. Ahora, este es un número contable, es un numerito que está escrito en una hoja, no es plata palpable, es un número que con el pasar de los años, de a poquitito, año a año, se va a ir materializando. ¿Cómo? A través de la reducción de impuestos o el no pago de impuestos. Luego tenemos la plusvalía, que es otro concepto contable un poquitito difícil de entender, pero que básicamente sería algo así como la diferencia entre el valor contable que tú pagaste por un negocio, que en este caso aquí tenemos listado de todos los supermercados chicos que he ido adquiriendo, la diferencia de ese valor contable menos el valor real que tú pagaste por el negocio. Y eso se nota aquí y eso queda anotado ahí. Ahora ese es un tema contable, yo no sé si por ejemplo el mayorista Talca S.A. tiene ese valor, porque ya ahora se fusionó con la marca Unimar, ahí hay todo un enredo contable que mejor ni meterse en ese tema. Asumamos que este plusvalía quizá no vale, que es cero, ¿ya? Y luego tenemos el tema de las propiedades de las plantas que nos informan 760 mil millones de pesos. Si uno se va al detalle, se da cuenta que nos están informando aquí el valor neto y abajito aquí en el detalle nos muestran el valor bruto.
Entonces, y tal como les dije en el video de CMPC, nosotros tenemos aquí valor de edificios por 129 brutos, que fue lo que nos costó seguramente para construirlo, comprarlo, y a día de hoy esos mismos edificios están a 87 mil millones de pesos. ¿Ustedes creen que un edificio con el pasar de los tiempos, si es bien mantenido, pierde valor o gana valor? Contablemente aquí en el balance nos están disminuyendo el valor, pero probablemente este valor se esté incrementando. Lo mismo aquí con las plantas y equipos. Un supermercado bien mantenido es una instalación industrial. Si la llegan a vender a futuro debieran cobrar más de lo que les costó. Entonces les costó 131 mil millones de pesos y la tienen valorada hoy en día en 43 millones de pesos. ¿Qué quiero decir? Que lo más probable es que este número aquí de propiedades, plantas, esté subvalorado en mi opinión. Entonces ahí compensamos la plusvalía con las propiedades. Podríamos entender quizás que la plusvalía sea un número que está sobrevalorado y la propiedad esté subvalorada. Si sumamos las dos debieran de andar más o menos lo mismo, por lo tanto los activos estaríamos bien. Luego si nos vamos a la parte de los pasivos y partiendo por el pasivo corriente, quizás lo más importante son las cuentas por pagar. Y claro, es debido a la naturaleza del negocio que entra mucho inventario, sale mucho inventario, se compra mucho, se paga mucho. Tocaría revisar si durante todos los años más o menos ese número se mantiene constante. Y finalmente tenemos aquí la deuda de largo plazo que serían 857 mil millones de pesos. En general veo un balance bastante ordenadito, no veo ningún inconveniente aquí, no veo nada raro. Y vámonos ahora al estado de resultados, vamos a ver los números para ver si efectivamente toda la historia que nos contó SMU se condice con la realidad. Partamos por la parte superior por la ganancia bruta, o sea, cuánto vendió un producto, cuánto me costó, qué diferencia me quedó. Entonces vemos que esa fila se encuentra aquí en la parte superior y vemos como en el 2017 partió ganando 637 mil millones de pesos, 653, 681, 688, 720, 830. O sea, hay una consistencia que año a año estoy vendiendo más, eso es bueno. Luego tenemos la parte media donde están todos los gastos asociados, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver, pero vámonos al tiro a la parte de la utilidad. Vamos a ver si esa ganancia bruta inicial se está traduciendo en utilidad neta para nosotros como accionistas. Vemos que el 2017 ganó 22 mil millones de pesos, luego 38, luego 36, luego 27 el 2020, me imagino que fue por la pandemia o algo así. Luego el 2021 se recuperó bastante a 76 mil y finalmente el último año 132 mil. O sea, vemos cómo la evolución de la ganancia bruta que vimos en la parte superior finalmente se está traduciendo en ganancia neta. Eso es bueno. Toca normalizar porque hay unos valores que están un poquito raros, así que veamos por qué. Por ejemplo, me llama la atención al tiro el último año. ¿Por qué se disparó tanto? 132, de 76 a 132, casi un 50%. Vamos por partes. La columna de arriba nos habla de los costos de distribución y vemos cómo han ido creciendo parejito, no mucho, así que estamos bien. El último año creció más, un 20%. Yo diría que por el tema de la inflación, que subió el petróleo, en general subió la distribución para todos los negocios, no hay mucho que hacer ahí. Lo mismo los gastos de administración venían parejito creciendo año a año en el orden de entre 520 hasta 550 mil millones de pesos y el último año se nos disparó a 600. Yo también creo que va por ahí por el tema de la inflación que suben mucho los sueldos y es algo que no solo le ha pasado a SMU sino que en general a la industria. Luego tenemos la columna de otras ganancias que la verdad son números bastante chicos, no vale la pena un poco analizar mucho acá. Lo mismo los ingresos financieros. Este último año le ingresaron más porque las tasas están altas, o sea, el plata que tengo en el banco me está rindiendo más con los depósitos a plazo. Los costos financieros, y que los vamos a ver en los cash flow también, me gustaron porque se mantienen bastante estables. Eso habla de una empresa que está haciendo un buen manejo con la deuda, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vemos que hasta la utilidad antes de impuestos hay también un crecimiento año a año y no vemos nada raro. ¿Dónde viene el tema, comillas, raro? Es justamente ahí, en los impuestos. Vemos que una empresa que ganó 88 mil millones de pesos debiera pagar un 20-25% de impuestos y por ende esto de número debería quedar en 60, pero en vez de pagar impuestos le sumó 42 mil millones de pesos. Y si nos vamos para los años anteriores, es lo mismo. El año 2021 ganó 13, el 2020 fue casi nulo. El 2019 se dio un escenario normal, en donde ganó plata, pagó impuestos. En los otros años también sumó, o sea, fíjate, el 2018 ganó 16 mil millones y en reversión de impuestos también ganó 16 mil, o sea, casi el doble. Ahí es donde toca normalizar. Y esto es lo que les explicaba. El tema de por qué tiene un saldo a favor en impuestos es por el tema contable que les expliqué anteriormente. Y eso va a durar en la medida que la empresa siga haciendo adquisiciones, siga teniendo ese saldo a favor. En algún momento, ¿no? En 10, 15 años eso se va a acabar y va a venir la normalidad de que gana plata, paga impuestos. De momento, bienvenido. Entonces aquí toca hacer dos cosas. Vamos a comparar estos números con los cash flow, número 1. Y número 2 también habría que normalizar la utilidad. Por ejemplo, a mí me parece mucho más sano que la utilidad le crezca de esta forma. De 28
aquí tuvo un bajón a 16, luego le creció 39, el 2020 casi 30 millones, le bajó por la pandemia y los siguientes años subió a 56 y 88, que fue por el tema de tanta liquidez que había en el país. Pero ajusten más, ajusten menos, la tendencia de SMU es buena, es positiva. Está mejorando sus márgenes, está creciendo las ventas. Pareciera ser que este plan de crecer, de mejorar, se está materializando en los números. Y si nos vamos finalmente al último trimestre para ver cómo va el tema, vemos que la ganancia bruta también creció de un año para otro, de 195 a 215. Los gastos de administración también siguen disparando, se crecieron un 15-20% y eso a la larga te castiga el beneficio final que llegue. Y aquí en este trimestre informaron algo normal, que es ganar plata y luego pagar impuestos. Hay que ver si después los siguientes trimestres hacen estas reversiones y queda a final de año en positivo. Porque si yo tomo este escenario de acá, ¿cierto? Que finalmente se condice con que ganó 21.000 millones de pesos. Y yo eso lo multiplico por 4, me daría más o menos del orden de 85.000 millones de pesos que estaría ganando en el año. Si tú te fijas, eso sería mayor que el 2021 que ganó 76.000 y sería menor que en 2022 que ganó 132.000, pero se entiende que es un número más razonable, más aterrizado. Ya vamos a ver más o menos cuántos serían estos 85.000 millones de pesos de ganancia. Vamos a analizar entonces los flujos de efectivo para ver si nos cuentan la misma historia. Si se recuerdan en el video anterior, si no lo has visto te recomiendo que lo veas, de CMPC, veíamos que había un beneficio por un lado y un cash flow que era bastante discordante con el beneficio, y ahí encontramos algunas cositas raras. Entonces, si vemos los flujos efectivos, la parte superior, esta que te estoy marcando acá, la parte operacional del negocio en sí, vemos que el 2017 le quedó un flujo positivo operacionalmente de 87.000 millones, luego el 2018 124, luego el 2019 145, 2020 177, 2021-2022 240, 270 respectivamente. O sea, vemos como año a año los flujos directamente de la operación del negocio también están subiendo, totalmente concordante con los beneficios. Así que súper bien, esto es lo que nosotros queremos ver siempre en una empresa. Estos números me están diciendo que toda la inversión que ellos están haciendo se está materializando. Estamos viendo cómo efectivamente año a año están mejorando los ingresos. Luego aquí vemos los flujos procedentes de la inversión, que en el fondo es toda la plata que están gastando en el crecimiento. Y se ha mantenido relativamente estable, 36.000 millones, 10 millones, 54.000, 40.000, 47.000, 11.000. O sea, vemos como la parte operacional es mucho mayor que la inversión, la operación es capaz de cubrir la inversión, y vemos como la inversión se mantiene relativamente baja y pareja durante los años, pero sí me está creciendo los beneficios operacionales. Maravilloso. Y finalmente abajo tenemos la última patita, que es la financiación. ¿Y qué nos dice esto? Por ejemplo, aquí vemos en el 2017-2018 hubo una emisión de acciones. Ahí uno se podría asustar de que te están diluyendo. Sí, pero fue más o menos los 2 primeros años cuando abrió en bolsa, así que entendemos que estaba juntando plata para hacer este plan de crecimiento que está demostrando sus frutos, así que se puede entender. Hay que ver si esto es sostenido en el tiempo. Y uno se pone a revisar el 2019, 20, 21, 22 y ve que ya no hay más emisiones. Así que súper bien SMU. Se juntó bastante capital en un inicio, hizo su plan de expansión y no te ha vuelto a diluir como accionista. Súper bien. Veamos el tema de la deuda ahora. Vemos que con casi toda la plata que reunió producto de la emisión de acciones se dedicó a pagar préstamos. Aquí dice reembolso, pago a entidades relacionadas, intereses por 76.000. Ya, perfecto. Toda la plata que reunió por la emisión pagó deuda, súper bien. Vemos que en 2018 vemos que pidió 100.000 millones de pesos en deuda y entre estos dos pagó casi 300.000. O sea, siguió bajando agresivamente su deuda. Y vemos como en 2017-2018 no pagó dividendos. Eso a los accionistas no les gusta, siempre les gusta estar recibiendo, pero yo veo aquí un mejor uso del dinero al estar repagando toda la deuda que tenía. Vemos aquí en 2019 cómo comenzó a pagar dividendos y se mantuvo durante los siguientes años. Luego vemos que aquí estuvo recibiendo préstamos, pero también continuó pagando la deuda anterior. En 2020 se pidió una gran cantidad de plata y pagó menos. Me imagino que se preparó financieramente para el tema del COVID. Aquí en 2021 viene una parte maravillosa, que no pidió nada de deuda, solo pagó. Pagó deuda, pagó intereses, pagó los arriendos, puro gasto. Eso es bueno porque empieza a bajar sus niveles de deuda. Y algo muy similar al 2022. Pidió muy poquita deuda, pero repagó más. Y te pagó ya un buen dividendo en comparación a los otros años. O sea, vemos cómo después de sanear su situación de deuda, ya te empieza a ti a recompensar como accionista. O sea, por tener la paciencia, ya te está empezando a dar los buenos frutos. O sea, en resumen, el estado de flujo de caja es totalmente concordante con los beneficios. Y vemos que en ambos casos, tanto la plata que gana como los beneficios que finalmente llegan no han hecho nada más que irse para arriba. Así que súper bien SMU en ese aspecto.
Así que entendiendo que SMU está haciendo las cosas bastante bien y los números lo demuestran, vamos a hacer algunos cálculos y algunas proyecciones que podemos estimar. Por ejemplo, lo que les muestro aquí en este cuadrito chiquitito de al medio. Vamos a partir transformando este EBITDA que siempre nos muestra la empresa para saber finalmente cuánto es la utilidad real que implica ese EBITDA. Y en este cuadrito de al medio te hice esa conversión. Yo obtuve de las memorias de todos los años lo EBITDA que te informa la empresa y finalmente cuánto de eso se transforma en utilidad. Al hacer ese ajuste, esa transformación, nos damos cuenta que la utilidad finalmente varía en un rango de entre el 20 hasta el 50% de la EBITDA. El último año quizás está un poquito más inflado. Podríamos decir que más o menos en un 20-25% del rango de conversión. Yo el promedio que calculé fueron 27%, ¿ok? Número 1. Número 2, y para eso vamos a esta tableta de la parte derecha. Aquí yo anoté el EBITDA que ganó la empresa año a año desde el 2017 y en la columna de la derecha le puse más o menos cuánto fue el porcentaje de crecimiento. En promedio el EBITDA fue creciendo un 13,6% anual. Si yo siguiera con esa proyección tendríamos que para el 2023, o sea este año ganaría 300.000 millones de pesos, el 2024 casi 350 y el 2025 390. Si se acuerdan al principio dijimos que la meta de la empresa era 350.000 millones de pesos en EBITDA. Vemos que si seguimos con esta proyección, con este rendimiento promedio del crecimiento, ese lo estaríamos logrando en el 2024, no en el 2025. 2025 tendría 390. Eso sí crece al promedio histórico, que serían 13,6. Castiguémoslo, pensemos que va a crecer bastante menos, que va a crecer al 10%. Si así fuera, efectivamente el 2025 llega a estos 350.000 millones de EBITDA. O sea, esto que nos presenta la empresa como meta en su plan estratégico es bastante realizable, bastante lograble de acuerdo al historial que tiene la empresa. Entonces tenemos dos escenarios. Por un lado conservador en que llega al 2025 a los 350.000 millones de EBITDA y el lado optimista en donde si se mantiene el crecimiento anual histórico podría llegar a los 390.000 millones de EBITDA. Si nosotros hacemos la transformación de acuerdo a este cuadro que yo te mostré aquí de cuánta utilidad implica eso, tendríamos un escenario conservador para el 2025 de que SMU podría estar ganando 16,3 pesos por acción en 2 años más, 1 año y medio casi. Por el lado optimista tendríamos que si gana estos 390.000 millones de pesos en EBITDA, eso finalmente se transformaría a 18,2 pesos por acción para el 2025. Ahora, ¿eso es barato? ¿Eso es caro? Veámoslo. Del 2018 al 2020, la empresa estaba cotizándote a un PER de 20 y tantos, que es bastante caro. Yo lo ajusté un poquitito por el tema de los impuestos diferidos y al ajustarlo me da que prácticamente se mantenían en el rango de 20. No es un PER que yo pagaría en este país por esta clase de negocio. Luego el 2021-2022, donde bajó tanto el precio y la utilidad siguió creciendo, el PER se comprimió bastante. Acuérdense, el PER, este ratio precio-utilidad. ¿Cuánto está ganando? ¿Cuánto vale? Entonces me da que el cálculo con la utilidad que me informa la empresa me daba que el 2021 era 6,5 veces este ratio PER y el 2022 5. Lo mismo, yo también lo quise ajustar por el tema de los impuestos diferidos para tener un cálculo más conservador. Aún así me daba que el PER me estaba cotizando el 2021 a 8,8 y el año pasado a 7,5. El año pasado yo encuentro que estaba muy barata SMU. O sea, imagínense, estaba ganando 23 pesos por acción, que ajustado quizás deben ser unos 20, y valía 116. 20, 116. O sea, en 5 años gana lo que vale. Pero a día de hoy, ¿cuál es la realidad? La realidad es que va a ganar más o menos 15 pesos por acción y vale 140. O sea, estamos en un PER de casi 9, 10 por ahí. Me parece que eso es un PER bastante justo. Yo no me sentiría cómodo pagando ese PER o un poquito más, 12 o 15 veces. Si fuera un PER de 12, esto estaríamos hablando que valdría como 160. Si fuera un PER de 15, estaríamos hablando que la acción estaría en casi en 200 pesos. Ahora, este es el ratio precio-utilidad que está pagando el mercado a día de hoy con la situación actual, en donde Chile todavía está el tema de la constitución, todavía estamos con un gobierno de izquierda, que eso siempre castiga el mercado. Yo no veo descabellado que cuando pasen todos estos miedos por la constitución, cuando finalmente el gobierno de izquierda no pueda sacar todas las políticas que tenía pensadas y el país vuelva a ser un poquito más moderado, no veo por qué no los múltiplos que paga el mercado de las empresas podrían subir. SMU te podrían pagar 12 veces beneficio, 13 veces beneficio, y lo que te digo, podría irse a 160, 180, 200 por ahí. Entonces, si lo pensamos al 2025, si va a ganar 16 en el escenario optimista y te paga un PER de 10 que sería similar al actual, estamos diciendo que la acción en 2 años podría irse a 160. No es mucho el margen de subida, más el dividendo que te deje, ya lo vamos a ver. En la parte optimista, si te sigue pagando este PER 10 y va a ganar 18 pesos, podría irse a 180. Ahí tiene un poquitito más de margen, pero tampoco es mucho más la subida.
¿Dónde vendría la eventual subida? En que el mercado chileno empiece a pagarle en general a toda su empresa un múltiplo de valoración mayor. 12 veces, 15 veces, eso ya nadie lo sabe. Por ejemplo, si te pagara un múltiplo de 12 veces y va a ganar 18 pesos por acción, ya el precio de SMU pasa a los 200 pesos. Ahí ya va a depender de ti, de cómo veas la evolución del mercado, cómo crees que el mercado va a valorar en general las empresas chilenas y si ves que efectivamente SMU va a llegar a este rango de utilidades que yo te estoy mostrando. Yo creo que sí. Y yo creo que sí, no solamente porque los números te lo están demostrando, está ganando más plata efectivamente, sino que está teniendo un manejo bastante bueno. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de la deuda. Y aquí hay algo que me llamó la atención un poquito y desconfié de SMU y no me gustó mucho. Y es que hasta el 2019 te presentaba la evolución de la deuda como todo el mundo te la presenta. Deuda financiera neta, EBITDA. Ese ratio. Y vemos como del 2015, cuando era privada, hasta el 2018, que ya estaba cotizando en bolsa, vemos cómo fue bajando ese ratio de 5, 4, 3, 2, 2,6. Si uno se va a las últimas presentaciones, ya no te lo presenta así, te dice deuda financiera neta o patrimonio. Eso nadie lo ocupa o muy pocos lo ocupan. O pasivo financiero neto EBITDA. No es deuda financiera neta EBITDA. Yo desconfié. Así que agarré la calculadora, me puse a hacer los cálculos inversos para aquí y para allá y resulta que no, pues, estamos bien. Si uno hiciera este cálculo por deuda neta financiera neta EBITDA, sería bastante similar a este cuadro derecho. Sería que el 2021 aquí te presenta este ratio raro de 2,7. Si yo lo calculo con ratio deuda neta EBITDA, me daría 2,5. Este 2,3 del 2022 me daría como 2,1. O sea, la tendencia de sus ratios de deuda sigue bajando y para bien. Y bajar la deuda a estos niveles es bastante positivo y el mercado te lo está reconociendo. Abajito vemos cómo las agencias de calificación crediticia te han ido mejorando la nota desde el 2017, que está en un B++, y llevamos en un A+. O sea, año a año te van reconociendo que tú eres un buen pagador de deuda y por lo tanto te van a ir prestando a intereses mucho más bajos. Así que SMU, excelente. Así que ya para ir terminando, vámonos al tema de los dividendos, que es lo que le gusta a la mayoría, ver cuánta platita le paga su empresa a sus accionistas. La política de repartición que tiene definido el directorio es de hasta un 75% de las utilidades. Yo estimo que para este 2023 la empresa puede ganar 15 pesos por acción. Si yo le aplico el 75% a eso, indica que nos estaría pagando 11 pesos por acción en dividendos. Por lo demás, la empresa te lo reparte como en 3 dividendos al año, no te paga 11 pesos al tiro. Vemos, por ejemplo, el año pasado te pagó 6, después te pagó 2, después te pagó 3. Entonces, si te pagan en total 11 pesos por acción en dividendo y la acción está a 140, eso es más o menos un rendimiento por dividendo de casi el 8%, bastante bueno. Y aquí tenéis de referencia que el año pasado te pagó casi 13 pesos por acción, pero es porque la utilidad, por lo que estábamos hablando, está un poquitito sobrevalorada, creo yo. Si ocupan este tema de los impuestos diferidos, quizás la utilidad es mayor, en vez de 15 pesos puede que gane 16, 18 y por ende el dividendo te podrían pagar 12, 13, igual que el año pasado, quizás 14. Yo prefiero ser conservador y presentarte estos números. Así que tenemos una empresa que está bajando sus niveles de deuda, que año a año gana más, que es consistente, que te lo está devolviendo su utilidad a modo de dividendo. Tenemos una empresa bastante buena, la verdad. ¿Cuál es el único pero que al menos veo yo? El precio. Para mí, por 140 pesos a día de hoy la acción no me es muy atractiva, que es un ratio más o menos de 9, 10 veces beneficio. Por un ratio menor, 5, 6, estoy comprando los bancos. Un ratio 6, 7 estoy comprando todavía la AFP, que para mí son un negocio mucho más seguro, mucho más predecible, mucho más simples. Y hay otro rubro en que está cotizando también a un ratio precio-beneficio bastante similar. Entonces, a 140 SMU yo paso. Si por algún motivo hubiera un bajón que baja a 120, ya me empezaría a interesar. Quizá iniciaría posiciones. Y si bajara a 100, ahí ya empiezo a meterle un porcentaje importante. No creo que eso pase. Yo creo que ya los precios de liquidación, los precios de oferta que tuvimos los 2 últimos años no van a volver. Yo creo que SMU en el mejor de los casos llega a ese rango, 100, 120. Pero también podría darse lo que te digo, de que siga a 140, el mercado la valoriza a un ratio precio-utilidad mucho mayor y se nos podría disparar a los 160, 180, 200. Eso ya nadie lo sabe. Ya la decisión es tuya, qué tanta convicción puedas tener en la empresa y tu perfil de riesgo. Y eso me recuerda que este video no es una recomendación de compra, de venta, es un análisis que está haciendo este pobre inversor chileno, una opinión personal, subjetiva, puede que yo me esté equivocando en algún dato de lo que yo te acabo de decir, por lo tanto acuérdate, invierte de acuerdo a tu perfil de riesgo, de acuerdo a la convicción que tengas en la empresa y de acuerdo a tu propio análisis. Esto es una opinión de un tercero, ¿ya? Así que si te gusta el rubro de los supermercados, yo veo la opción de SMU una opción bastante razonable, pensando en que, por ejemplo, en el líder tendríamos que comprar Walmart en la bolsa gringa, que se llama otra historia. Ahora, el Totus está asociado al Holding Falabella, que está pero
pésimo el retail, yo ni mirar el retail este año. Lo mismo el Jumbo, el Santa Isabel, que está asociado al holding, al Cencosud, que también va por el retail. Entonces ahí estás comprando el supermercado, pero te estás llevando amarrado el retail. Entonces ese me gusta solamente enfocado en los supermercados, pastelero a tus pasteles, así que súper bien. Generalmente las empresas que están enfocadas solamente en un rubro les va mucho mejor y los números al menos así lo están demostrando. Así que ya me comienzo a despedir, espero les haya gustado el video, dale like si fue así, escríbeme en los comentarios si tienes una visión similar a la mía, si crees que me estoy equivocando en algún otro tema, sígueme también en las redes que te fui dejando en el video, coméntame qué acciones te gustaría que vea, de a poquitito lo voy a ir viendo todas las que me han pedido chiquillos, así que ténganme un poquito de paciencia, voy a tratar de enfocarme en las que más creo tienen potencial y nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo video, así que como siempre, cuídense, que estén bien, chao.